¿Cómo están todos ustedes? En nuestra lección número 4 en 1223inglés.com vamos a estudiar cómo realizar preguntas en el inglés. Para eso tenemos que estudiar ciertas palabras, ciertas partículas que dan a entender que estamos realizando una pregunta. Específicamente en el idioma inglés tenemos varias palabras, al igual que en el castellano, que sirven para entender que la persona que nos está hablando está realizando una pregunta. Las más importantes, tanto en el castellano como en inglés, son estas 5 palabras, después de las cuales obviamente viene toda una frase, acá o en cualquiera de ellos, terminando y completando la pregunta. Vamos a ir entonces diciendo qué significa cada una de estas palabras. What se pronuncia what y en nuestro idioma significa lo siguiente: que. Luego tenemos la palabra en inglés where. Si estamos haciendo una pregunta es where, con un cierto tono de pregunta, al igual que en el castellano. Cuando nosotros hacemos una pregunta en el castellano, ponemos voz de pregunta. Where significa ¿dónde? ¿Dónde? Luego tenemos la palabra en inglés when. When, que significa cuándo, de tiempo. Cuando preguntamos algo en el sentido de tiempo. Luego tenemos la partícula de interrogación why. Why. Y significa ¿por qué? ¿Por qué? Y vamos a ir poniendo estos puntos suspensivos para que vayamos entendiendo que después de cada una de estas palabras va la oración completa que nos está haciendo la pregunta. Finalmente, luego del why, tenemos en el inglés la palabra how. How, que significa cómo o bien cuánto. Cuán. Esos son los dos significados de el how en inglés. ¿Cómo? Y cuán. En una primera situación, en un sentido de modalidad, o sea, de qué modo sucede algo, el cómo, una modalidad. Y en el caso del cuán, de una cantidad. Esos son los dos significados del how. En nuestro próximo capítulo, en la lección número 5, vamos a estudiar frases interrogativas. Hasta la próxima.